Buenos días, somos de la Universidad Central del Ecuador. Hoy vamos a exponer sobre la política fiscal y monetaria en el Ecuador de los años 50 hasta los años 2000. Los integrantes son Luis Pilatasi y Michelle Yantibuc. Bueno, en la década de los 50 se dio una ley sobre los cambios internacionales, que esto tuvo tres puntos básicos, que es el tipo de cambio que fue en el tipo de oficial de compra, que fue de 15 sucres por unidad para el dólar de los Estados Unidos de América. Además se devaluó la moneda de 13 a 15 sucres por dólar. Y el tipo de venta fue lo mismo que el tipo de compra, solo que fue más 15 centavos de sucres por cada dólar en concepto de comisión bancaria. En 1957 el Banco Central introdujo la simplificación del sistema cambiario, y además se dio la unificación del mercado libre de cambios. En 1959 se dio un crecimiento de la economía, en el cual se dio por el crecimiento anual del Producto Interno Bruto a precios constantes. Además se realizó una tasa promedial de 4,7%. Las políticas practicadas constante y enérgicamente por la Junta Monetaria y el Banco Central se dio en tres aspectos principales, que el primero era recuperar y elevar su prestigio financiero internacional, el segundo, tener acceso al crédito internacional de carácter público, el tercero, interés creciente de la inversión privada extranjera. Bueno, en este lapso de 1950 a 1959 se dio una estabilidad monetaria, financiera y política del país, gracias al crecimiento de la economía y además se dio un crecimiento del Producto Interno Bruto. Ya, en 1970 se dio la incautación total de divisas. Bueno, esto se realizaba, fue asignado al Banco Central de las obligaciones de pago en moneda extranjera de todo el país, eliminando la válvula del escape del libre mercado. El segundo fue restituir dicho mercado libre de cambios, y el tercero, solucionar la escasez de divisas. Bueno, en 1973 hubo dos grandes problemas entre el Banco Central y las autoridades del Ecuador. La primera, la situación económica y monetaria local, y la segunda era la política económica y monetaria mundial. Que hubo en esta económica, monetaria y política, se presentó un fenómeno inflacionario. Bueno, estos dos grandes problemas se dio gracias al desarrollo de la explotación y exportación del petróleo. En los años 1972, 1973 y 1974 son años de extraordinario crecimiento para el Ecuador, ya que se dio la explotación y la exportación del petróleo, y los porcentajes aumentó el Producto Nacional Bruto en términos reales y sucres de 1970. Bueno, estos llegaron en 1972 era de 8,3. Al 1973 fue el del 15,5 y al 1974 fue 13,6% respectivamente. En la década de los años 50 y 60 se dieron unos impuestos, que el primero, que se dio en 1953, se procede a unificar el impuesto a la renta sobre la exportación del banano, cacao y café, creando hasta 8 impuestos por producto. En 1955 se exige una mayor fiscalización tributaria, y en 1952 se crea una nueva ley de impuestos a la renta, principios de la igualdad y la universalidad. En 1964 hubo la eliminación de varios impuestos, un total de 1.200 impuestos, y se redujo a 760 impuestos que eran internos o locales, y quedaron reducidos a tan solo 10. En la década de los 70 se incluyen conceptos como las personas naturales y jurídicas.
En 1971 a 1973 se nombran los presidentes y directores de organizaciones como agentes de retención. Se planteó deducciones, se planteó reducciones, ya, donde la base del impuesto se calculaba el impuesto de la renta, ya. Además se dio la expedición del Código Tributario que se da el 23 de diciembre de 1975. En la década de los años 80, el sector productivo, crediticio, petrolero y la exportación sufrió un declive, aumentó la deuda externa y además se dio la devaluación de la moneda. En 1983 hubo un incremento porcentual del 5 al 6%. En 1986 se vuelve a incrementar en impuestos a las transacciones mercantiles del 6 al 10%. En el año de 1988 hubo una reforma tributaria en el cual era sobre las sanciones y las multas tributarias y fraude fiscal, y el fraude fiscal ya era considerado en esta época como un delito penal. En 1989 el sistema tributario conformado por el IVA, que conocido como el ITM, cuya tasa era del 10%. El ICE era sobre las gaseosas y el agua mineral. La reforma el impuesto a la renta, cuyos porcentajes variaban entre el ICE de que había sobre las gaseosas y el agua mineral, variaban entre el 10 y el 25%. En 50 se inicia el servicio telefónico automático en Quito. Además, según el primer censo nacional de la población, la población asciende a 3.202.757 personas. Se logra un arreglo de la situación de moratoria de la deuda externa. Los pagos se reinician al año siguiente. Se creó la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica a partir de 1979, convertida en el CONAE, el Consejo Nacional de Desarrollo. Se registra un récord de exportaciones con más de 100 millones de dólares. Se construye la empresa eléctrica de Quito. Se inaugura en Guayaquil la central centro con 3.000 líneas telefónicas y 2.300 abonados conectados. Hubo la creación de la Comisión Nacional de Valores, fundación de la Sociedad Nacional de Bananeros. Se inaugura el Ferrocarril Norte, que es de Ibarra a San Lorenzo, y se crea la empresa de radio, telégrafos y teléfonos del Ecuador. En los años 60, la compañía Minas y Petróleos del Ecuador obtiene 4,35 millones de hectáreas en la Amazonía para la explotación petrolera. Se crea el Instituto Ecuatoriano de la Electrificación. Además hubo la conformación del Banco Ecuatoriano de la Vivienda. El Ecuador entra a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Se conforma la Confederación de las Organizaciones Sindicales Libres. Se crea la empresa de transportes aéreos militares ecuatorianos. Hubo la creación del Banco de Cooperativas y se crea la Caja Nacional de Seguro Social Ecuatoriano. Se conforma la Compañía Financiera Ecuatoriana de Desarrollo como entidad privada de financiamiento. En los años 70 se inicia la construcción del oleoducto transecuatoriano, que estuvo listo ya en los años 1972. Hubo la fundación de la Bolsa de Valores en Quito y en Guayaquil. Se crea el Instituto Ecuatoriano de Normalización y se inicia la construcción del oleoducto Balao y Esmeraldas. Se empieza la construcción de la refinería estatal de Esmeraldas. Se autoriza al Banco Central para que intervenga en el mercado libre de cambios. Se concluye el pago de la deuda inglesa. Se incrementa en el 100% el salario mínimo viral, que pasa de 2.000 a 4.000 sucres mensuales. Bueno, en la balanza comercial podemos observar
que tenemos entre los años de 1957 a 1980. En 1957 siendo un PIB de 1.799 y en 1980 $11.733 millones. En la balanza comercial tenemos un déficit que en 1957 es de menos 0,33858 y en 1980 hubo un superávit comercial que fue de 227,4990. La tasa de crecimiento del PIB real, podemos observar que hubo un crecimiento tomando en cuenta de 1954 a 1960. Hubo un crecimiento en 1954 con 366. Inflación, hubo una inflación. Y el PIB de tasa anual en 1954 es de 9,49% y en 1963 de 2,11%. El Producto Interno Bruto, hubo la tasa de variación, que esta varía entre 1966 al 2012, en el cual cabe recalcar que de 1966 a 1999 estábamos en la etapa de la predolarización y a partir de 1999 al 2012 hubo la etapa de la dolarización. Bueno, yo les voy a hablar de la década de los 80. Tenemos algunos acontecimientos importantes a lo largo de esta década. Tenemos que en 1981 principalmente el precio del petróleo alcanza el nivel más alto, con casi $40 en el mercado ocasional. En el siguiente año, en 1982, se devalúa la moneda de 24.80 a 33 sucres por dólar para la compra en el mercado oficial. Esto se da principalmente en el mes de mayo. En 1983 se da la 10ª carta de intención al FMI en el mes de junio exactamente. Fue la primera del ajuste neoliberal y préstamo de financiamiento compensatorio del fondo. Esto fue en noviembre. En 1983, también en este año, ocurre un acontecimiento muy importante en toda la historia del Ecuador, el cual es la securitización de la deuda externa. Esta securitización consistía en que la deuda privada pasaba a ser pública. Esto asumió así el gobierno. Entonces hubo un gran ajuste. En 1983, consecuentemente en este año, tenemos la nueva devaluación de 42 sucres por dólar para la compra y se instrumenta un sistema de las mini devaluaciones. En 1984, el gobierno social cristiano amplía los beneficios de la securitización. En 1985, el dólar llega a 95 sucres y procede la mayor unificación cambiaria. En 1986 se da consecuentemente la 12ª carta de intención al FMI, el cual fue en agosto. También se da la caída de precios del petróleo a menos de $9 el barril. Esto se da exactamente en el mes de julio. Vemos que existió una caída importante aquí del petróleo. Tenemos que en 1986, una vez más, el Ecuador suspende el servicio de la deuda externa a la banca privada. En 1987 se suspenden las exportaciones de petróleo. Vemos que sería básicamente un efecto de lo que tuvo el petróleo un tan bajo precio de $9. En 1988 tenemos la 13ª carta de intención al FMI y préstamo de financiamiento compensatorio del fondo. En 1988 se da la emisión de billetes de 5.000 sucres y se reinstaura un sistema de mini devaluaciones. En 1989 la 14ª carta de intención al FMI. Y también tenemos un dato muy importante, el cual es que la inflación alcanza su nivel más alto, promedio anual, y anualizado fue de 990 en este año. Tenemos en toda esta década algunos
algunos indicadores como es el PIB, las exportaciones, las importaciones, la balanza comercial, la deuda externa. Vemos que el PIB, estos datos hay que recalcar que están en millones de dólares. Vemos que los años más significativos fue en 1981 y 1982 con 13.946. Y vemos que en los años del 87, 1987 y 1988 tienen un leve decrecimiento con 9.450, 9.129 y 9.714. Asimismo, en las exportaciones vemos en el año de 1987 como las exportaciones bajaron. Tendría un poco de influencia cuánto bajó el precio del petróleo a $9. Ajá. Aquí tenemos las de exportaciones ecuatorianas hacia el resto del mundo, a América, Estados Unidos, a Europa, al resto de Europa, África, Asia, Oceanía. Ahí podemos ver algunos porcentajes de cuánto exportaba el Ecuador. Principalmente en América, vemos que en 1989 tuvo una participación del 82.31%. También cabe recalcar que básicamente a Europa ha sido donde más se exportó, y al mercado común centroamericano vemos que existe un poco de muy poca participación en lo que respecta a exportaciones. Estados Unidos vemos que es donde mayor se exportaba en esa época, en esa década. Aquí tenemos un poco de las importaciones y vemos que la evolución de la inflación, como antes se mencionó, en el año de 1988 es donde se da la mayor inflación con un 85.71%. Vemos que existió mucha inflación en este año, y en 1989 consecuentemente en el mes de marzo vemos que tiene 99.12%. Es una inflación muy alta. Vemos que la distribución de la población en estos años estaba más en la década de los 80. En la sierra era 47.2%, en la costa 49%, en la Amazonía 3.2%. Vemos que en estas décadas más se centra en la región sierra y en la región costa, muy poco en la Amazonía. Bueno, nos vamos ahora a la década de los 90, donde tenemos algunos acontecimientos importantes que cabe recalcar. En 1992 se establece el tipo de cambio de intervención en 2.000 sucres por dólar para la compra de 1.700 sucres y para la venta de 2.000 sucres. En 1994 se consigue la renegociación de la deuda comercial en el marco del Plan Brady. Vemos que este Plan Brady influyó mucho en Latinoamérica. En 1995 los banqueros se muestran preocupados por la cartera vencida. El Banco Central empezó a controlar el tipo de cambio inyectando dólares. En 1996 el gobierno de Bucaram plantea un régimen cambiario de la convertibilidad. En 1998 pienso que son las consecuencias de todos estos hechos pasados, donde se da la crisis financiera internacional, se generalizó a nivel mundial. Los ingresos bananeros superan a los petroleros en enero y junio. Se elimina gradualmente el subsidio eléctrico y se anula el subsidio al gas, y se crea el bono de la pobreza. El impuesto a la renta es suprimido y reemplazado por el impuesto a la circulación de capitales. Vemos aquí algunos actos que tendrían fuertes repercusiones en el año siguiente, en 1999. Tenemos aquí que el Banco Central anuncia la flotación del tipo de cambio. Existe una ola especulativa que dispara el dólar a 19.000 sucres, golpeando fuertemente al sector productivo. El gobierno anunció nuevas medidas económicas
en el cual se ordenó el feriado bancario de 5 días. Se ordenó el congelamiento de los depósitos ecuatorianos y se volvió a hablar de la convertibilidad. Cabe recalcar que en este año se declaró el estado de emergencia nacional y llegó una misión del FMI para conocer la crisis ecuatoriana. A ella se suman las misiones del Banco Mundial, el BDT y el CAF. Tenemos aquí que el encaje bancario se incrementa del 16 al 19% para controlar las fluctuaciones del dólar. Tenemos aquí principalmente los indicadores en esta década, los años, el PIB, las exportaciones, importaciones, la balanza comercial y la deuda externa. Vemos principalmente que en la balanza comercial, lo que respecta a exportaciones menos importaciones, en 1998 es de 1.372.6850. Vemos que tiene un signo negativo la balanza comercial. Asimismo tenemos las exportaciones ecuatorianas, tenían mayor significación o mayor relevancia, se exportaba a América, a Estados Unidos, a la Unión Europea. Asimismo las importaciones, asimismo en los países, en el país de Estados Unidos y en los continentes de Asia, de Europa tenían mayor participación. Vemos que Oceanía no tiene mucha participación en las importaciones, ni África. Y tenemos aquí la evolución de la inflación en esta década, donde vemos principalmente que en 1999, en el año donde se dio el feriado bancario, tenemos de un 60.70% la inflación. Se mantuvo más o menos en estos porcentajes la inflación, en donde en el 2000, a inicios de enero, en el primer mes tenía una inflación del 78.10%, consecuentemente subió en los meses de febrero, marzo, hasta llegar al mes de octubre, que sería en 104.90 la inflación.